Hay muchos que asistiendo durante mucho tiempo a las iglesias no conocen a Cristo. Y eso es preocupante cuando uno habla con las personas, uno se da cuenta que no conocen a Cristo, están lejos de Cristo. Y si nosotros hemos sido regenerados, si nosotros hemos sido salvados, si hemos nacido de nuevo, debería de haber un anhelo genuino en nosotros por conocer cada día más de Él. Cualquier otra cosa de este mundo es solamente una distracción. Si hay algo por lo cual debemos estar bien enfocados cada día es por conocer quién es mi Salvador, quién es mi Señor. Conocer más quién fue el que murió en la cruz. Y por eso que nosotros creemos que es importante que durante todo este año podamos estudiar el tema conociendo a Dios el Hijo y su gloriosa salvación. Es decir que debe haber un anhelo genuino en nosotros por conocerle a Él. Es más, no solamente debe haber el anhelo en nosotros, sino que la Escritura mismo nos motiva, nos empuja a que nosotros le conozcamos más al Señor. Por ejemplo, el texto de Filipenses que habla el apóstol Pablo. Si usted habrá visto en las Escrituras, uno entiende quién era el apóstol Pablo antes de que él viniera a ser un creyente. Y dice la Escritura que él se crió a los pies del fariseo más prominente y respetado de aquel tiempo, que era Gamaliel. Pero él, en cuanto a la ley, dice la Escritura, él era irreprensible. Él fue circuncidado al 8º día conforme al pacto, conforme a la ley. Él era de la tribu de Benjamín. Ustedes saben, Benjamín, el hermano de José, el hijo o los hijos predilectos de Jacob. Pero por otro lado, él era un fariseo. Este hombre se dice que predicó por 3 continentes, que por lo menos hablaba 5 idiomas. Él era un hombre bien preparado. Pero cuando él llegó y entendió el evangelio, todo en su vida cambió. Y mira lo que él dice en Filipenses 3, del 8 al 10. Dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Eso era lo importante a él, conocer a Cristo. Todo lo demás no importa si lo pierdo. Con el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Dice, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Y oiga lo que dice. Y dice, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y luego vuelve a mencionar, dice, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. No solamente quería conocerle, sino que quería llegar a ser como Él. Ese debería ser nuestro anhelo realmente. Conocer a Cristo, querer ser como Él. Eso es un anhelo santo y bueno en un cristiano genuino. Pero luego dice el mismo apóstol, hablándole a otra iglesia, a la iglesia de Corintios, le dice en el capítulo 11, versículo 1, dice él, sed imitadores de mí. Y eso podría sonar como muy jactancioso, ¿no es cierto? Imítenme a mí, imítenme a mí. Parecía un político. Imítenme a mí. Pero tan pronto él dice eso, él añade algo más y dice, como también yo lo soy de Cristo. Si hay alguien a quien nosotros tenemos que imitar, es a Cristo. Pero para poder imitarle a Él, tenemos que conocerle. Si tú no conoces a Cristo, si lo conocemos a media,
¿cómo podemos imitarle? ¿Cómo podemos ser como Él? Necesitamos conocer a Cristo, saber quién es Él. No solamente entender versículos aislados y un versículo bonito por allí, sino saber de la persona de Él. El apóstol Juan, ya no Pablo, el apóstol Juan ahora, él también dice algo referente al interés genuino de un cristiano de conocer a Cristo. Y él dice en 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, futuro. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos como Él es. El anhelo que tenía el apóstol Juan es de ser semejante a Él. Yo creo que en esta vida, en este mundo, no lo podremos lograr. Eso va a ser imposible. Pero esa debe ser nuestra meta. Esa debe ser nuestro anhelo. Y el apóstol Pablo mismo dice luego a la iglesia ahora ya de Tesalónica, en el capítulo 1, versículo 6, él dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Esta gente en Tesalónica, en esta ciudad, esta iglesia que estaba en esa ciudad, habían llegado a ser imitadores del apóstol Pablo, dice luego, y del Señor. La Biblia vez tras vez, hermano, nos habla que tenemos que ser como Cristo, ser imitadores de Cristo, ser semejantes a Él. Por eso es el tema de este año, conociendo a Dios el Hijo y su gloriosa salvación. Porque podemos venir a la iglesia y asistir y no conocemos de Cristo. No sabemos quién es Él. Así que el tema del día de hoy, dentro de este gran título que tenemos, conociendo a Cristo y su gloriosa salvación, vamos a hablar esta mañana acerca de Cristo el mediador. Dice la Escritura en el libro de 1 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 5, dice la Biblia, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. La Biblia habla aquí que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué clase de mediador? ¿Por qué Dios el Padre tuvo que fijarse en Jesús como mediador? ¿Por qué lo escogió a Él? ¿Por qué lo eligió a Él como mediador? Tú sabes, Él fue elegido como mediador. Él está mediando entre Dios el Padre y nosotros como profeta, como rey y como sacerdote. Él tiene dominio. Pero si nosotros queremos entender bien este pasaje, nosotros tenemos que de alguna manera hacer hincapié en donde nuestra doctrina está resumida. Nuestra doctrina, para aquellas personas que no conocen de esta iglesia mucho, nuestra doctrina se resume en la Segunda Confesión de Fe de Londres de 1689. Ahí está resumida nuestra doctrina. No es un libro inspirado, es un libro redactado por hombres, pero extraído de la Biblia, que alineó las doctrinas más importantes para decir, en esto creemos y en esto no creemos. Así que si tú deseas conocer más acerca de la doctrina de la iglesia, deberías tener este folleto donde aquí se resume toda nuestra doctrina. Tengo aquí algunos ejemplares que los puedo obsequiar si alguien está interesado. Pero el capítulo 8 de nuestra confesión se titula así mismo como hoy, de Cristo el mediador. Así se titula, de Cristo el mediador. Y el título que los escritores o los que compusieron la confesión de fe lo titularon su preordenación al oficio de mediador en el párrafo 1, o trata acerca de eso. Y oiga, yo quiero empezar leyendo lo que dice nuestra confesión, donde está resumida nuestra doctrina acerca de Cristo el mediador. Y oiga lo que dice, agradó a Dios en su propósito eterno, escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, conforme al pacto hecho entre ambos,
para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. En este párrafo del capítulo 8, el párrafo 1 del capítulo 8 de la Segunda Confesión de Fe de Londres, hay 3 puntos acerca de la elección de Cristo como mediador, que lo vamos a ver cuál es el soporte que la Biblia nos dice. Pero este párrafo tiene 3 secciones. La primera sección, que es la que vamos a ver hoy, trata acerca del hecho de su elección. ¿Por qué Cristo fue elegido como el mediador del nuevo pacto? ¿No te has preguntado tú por qué no Dios eligió a un ángel? ¿Por qué Dios no eligió a un serafín, a un querubín? ¿Por qué Dios no escogió a un arcángel? ¿O por qué Dios no escogió a María tal vez? Dios escogió a Jesús. Y hoy quiero centrarme en ver el hecho de su elección. ¿Por qué es que Cristo Jesús fue elegido como el mediador entre Dios y nosotros, el mediador de ese nuevo pacto? La segunda sección de este párrafo, que lo veremos Dios mediante el próximo domingo, habla acerca del marco de su elección. Y lo último que veremos, si Dios lo permite, el domingo siguiente, es la característica de su elección. Así que quiero centrarme en esta mañana hablando acerca de el hecho de su elección. Dice la Confesión de Fe de Londres que agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo. Y en esta declaración hay 2 cosas importantes. Primero, las presuposiciones de esta elección. ¿Qué es lo que presuponemos de antemano que la Biblia dice acerca de la elección de Cristo como mediador? ¿Qué es lo que debemos presuponer anticipadamente? Y lo segundo que yo quiero ver acerca de la elección es las implicaciones que tienen el hecho de haber sido Cristo Jesús escogido como el mediador del nuevo pacto. Así que vamos a ver en primer lugar las presuposiciones de esta elección, y aquí solamente tengo 3 puntos que quiero resaltar. Nosotros debemos de partir siempre, cuando estamos pensando en Dios y su soberana voluntad, en su propósito o en su decreto eterno. Siempre debemos pensar que todo lo que ocurre debajo del cielo no es casualidad. Nada. Dios tiene un propósito eterno en todas las cosas que ocurren debajo de la tierra. Dice la confesión, agradó a Dios en su propósito eterno. Ahora, la teología reformada describe este propósito como el decreto eterno de Dios. Este es un propósito, por así decirlo, global, integral, completo. A ese propósito de lo que Dios determina en la eternidad hacer, y hablando específicamente del propósito de haber escogido a Jesús, no hay nada que añadirle. Dios lo hizo así y así lo hizo. No hay nada que quitarle. No hay nada que desconfiar. Porque tenemos a un Dios perfecto. Nuestro Dios es justo, bueno, santo. Él es sabio por excelencia. Así que todos los decretos de Dios, todo lo que ocurre, está dentro del plan preconcebido de Dios, dentro de la perfección de Dios para hacer lo que Él tiene que hacer. Es decir que este propósito eterno de Dios no es la invención de imaginaciones medievales, de imaginaciones calvinistas o irrazonables. En todas estas cosas hay siempre un soporte bíblico, que es lo que tenemos que centrarnos. Por ejemplo, la Biblia nos habla acerca del propósito de aquel
que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Todas las cosas que ocurren, querido hermano y amigo, debajo del cielo, ocurren por el consejo predeterminado y anticipado del Señor. Todo. Mira, por ejemplo, lo que dice Efesios capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1 del 3 al 11. Y ponga atención quiénes son los que participan. Porque aquí participa Dios el Padre, participa Dios el Hijo y participamos también nosotros. Efesios 1 del 3 al 11 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y ahora escuche esto: en Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados nosotros, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Nosotros creemos en la predestinación y nosotros creemos en el plan anticipado, en el decreto eterno que tiene Dios para realizar las cosas. Y nosotros estamos involucrados aquí en este propósito eterno según el consejo de su voluntad. Ahora, este pasaje sitúa la elección de Cristo y su pueblo dentro de ese gran propósito de Dios. Es decir, que Dios decidió salvarnos, Dios decidió elegirnos o llamarnos, pero también a Cristo, porque fue mediante Cristo. Y es de acuerdo con la voluntad soberana de Dios, es de acuerdo con su beneplácito, como dice el texto, es de acuerdo con su placer. Por eso es que dice la confesión: agradó a Dios. Agradó a Dios. Eso fue algo inherente a Él. Así que este propósito eterno no surgió a causa de alguna influencia externa en Dios para que Él decretara lo que tiene que hacer. No, fue de su propia naturaleza. De ahí vino todo. Fue de Él. No hubo algo que le hiciera cambiar de parecer y decir: Dios Padre elige mejor a Cristo. Él está listo, Él está completo, Él es. No, Él sabía lo que tenía que hacer. Porque si Él admitiera consejo de alguien más, significa que Dios ya no es perfecto. Dios ya no es perfecto. Así que el decreto de Dios no está condicionado por nada fuera de Él mismo. Romanos 11:36 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y por eso luego añade: a Él sea la gloria para siempre. Amén. No hay nada externo. Todo se centra en Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Está hablando de Cristo. Así que mi primer punto tiene que ver justamente con que Dios tiene un propósito eterno. Eso nosotros de antemano ya lo presuponemos. Estamos en las presuposiciones. Mi segunda presuposición es que este propósito eterno tiene una estructura trinitaria. Nosotros creemos en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. La confesión dice:
agradó a Dios escoger a su Hijo unigénito. ¿Agradó a cuál Dios? Dios Padre. ¿A quién eligió? A su Hijo Jesucristo. Ahora, ese decreto, en otras palabras, no es una obra aislada del Padre, no es una obra aislada del Hijo, ni tampoco es una obra aislada del Espíritu. No. Cuando nosotros pensamos en el propósito eterno de Dios, pensamos en una estructura trinitaria, integrada. Por eso es que tenemos que pensar en términos trinitarios. Es la obra del Padre, del Hijo y también del Espíritu Santo. El decreto de Dios Padre es el propósito de Él. Él es el autor. ¿Cuál es el enfoque de Dios Padre? Su Hijo. Él determinó escoger a su Hijo. Y estos hechos son patentes en lo que hemos leído en Efesios capítulo 1, del 3 al 11. Así que nosotros presuponemos de antemano que esa elección de Cristo Jesús tuvo un propósito eterno, pero en segundo lugar tenemos que pensar en términos trinitarios. Y mi tercer punto es que debido a que el decreto es el propósito del Padre sobre su Hijo, nosotros aprendemos algo, que el Hijo, es decir, Jesucristo, es el mediador. Él es el mediador, el Hijo de Dios. Porque el enfoque de Dios el Padre no fue otro sino Jesucristo. Y el hecho es que el Señor es el único, eterno y engendrado Hijo de Dios que está en la base, que es el único que cumple los requisitos para que Dios lo haya elegido como mediador. Eso tiene muchas repercusiones, sobre todo en nuestra redención, en la salvación que Dios nos ha dado. Por ejemplo, en el libro de Colosenses, nosotros vamos a ver en breve que Él fue elegido como el mediador y es por un motivo fundamental. Porque la meta fundamental del Padre en la creación, ¿sabes cuál fue? La de que su Hijo recibiera la gloria. Porque el que conoce a Cristo, o el que ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Y cuando nosotros tributamos la gloria a Él y rendimos gloria a Él, le estamos rindiendo gloria a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo. Por eso que la salvación en el creyente no empieza cuando vienes a la iglesia. No empieza cuando lees la Biblia, ni siquiera cuando oras. La salvación empieza cuando Cristo es revelado a tu conciencia. Y tú estás apercibido de quién es Dios en Cristo. Tú estás apercibido de su pureza, de su santidad, de su majestuosidad, de su gloria, de su poder. Pero por otro lado, también estás consciente de tu perversión, de tu crueldad, de tu maldad y de lo corrupto de nuestros corazones. Ahí es que empieza la salvación. No empieza con el bautizo. La salvación empieza cuando Cristo Jesús es revelado a débiles hombres como nosotros. Pero Cristo Jesús fue elegido como mediador porque Dios el Padre le tributó para que Él recibiera toda la gloria, toda la gloria. Por eso que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar en Él para siempre. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él, o sea, en Cristo Jesús, fueron creadas
creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Te das cuenta quién es Cristo? Él es digno de ser honrado. El Padre lo honró para que Él reciba la gloria. Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice la Biblia: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Por su Hijo. ¿Y qué pasó con los profetas? Bueno, estamos en el Nuevo Testamento. Nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Es el Hijo. Entonces nosotros presuponemos tres cosas. La elección de Cristo como mediador tiene que ver, en primer lugar, que fue conforme al propósito eterno de Dios Padre. En segundo lugar, que este propósito eterno tiene una estructura trinitaria. Pero en tercer lugar, nosotros aprendemos que ese mediador es el Hijo de Dios. Mi segundo punto tiene que ver ahora con las implicaciones de esta elección. Todo lo que esto implica. Ya presuponemos que Dios el Padre fue quien lo eligió en el consejo intertrinitario. Ya entendemos eso, entendemos que Cristo es el mediador. Y entendemos también que hay una estructura trinitaria. Pero ¿qué en cuanto a las implicaciones? ¿Qué implica todo esto? Que Cristo haya sido como el mediador de ese nuevo pacto, que esté como profeta, sacerdote y rey entre Dios Padre y nosotros. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, las implicaciones de la preordenación de Cristo son claras a partir de un examen de las principales afirmaciones bíblicas en cuanto a la elección de Cristo como mediador. Tú vas a la Biblia y tú ves ahí implícito, es que Dios Padre eligió a Cristo por esto. Ahora entiendo. En el Antiguo Testamento ya el profeta Isaías pronunció esto de parte de Dios. Dios, refiriéndose a su Hijo, dice Isaías 42:1: he aquí mi siervo. Tú sabes quién es mi siervo. Está haciendo referencia a Cristo. Dice: he aquí mi siervo, a quien yo sostengo. Luego añade: mi escogido. Luego añade: en quien mi alma se complace. Y luego dice: he puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Este texto es muy importante. Este texto está hablando acerca de Cristo. Ahora, el Mesías es el escogido de Dios debido a varias circunstancias o varias cosas. En primer lugar, ser escogido por Dios el Padre, ¿sabe con qué está asociado? Está asociado con el deleite del alma de Dios en él, en el escogido. Dice el texto: en quien mi alma se complace. Cuando Cristo fue elegido, Dios el Padre se deleitó en él. Era un deleite. Así que el ser escogido tiene una relación muy estrecha con ese deleite de Dios el Padre en Cristo. Pero en segundo lugar, también se asocia con el equipamiento que tuvo el mediador, es decir, Jesucristo, para efectuar su trabajo. Mira, ahí está Jesucristo y Dios el Padre deleitándose en él. En términos terrenales, esa debe ser algo natural en la vida de las parejas, esposo y esposa. Que la mujer se deleite en su esposo y el esposo se deleite en ella.
Pero este deleite, esta complacencia de Dios el Padre es mucho más sublime. Estar cargada de pureza, de santidad. No es tal vez como el deleite carnal nuestro, aunque estamos fundidos en un solo ser con nuestras esposas. Está eso a otro nivel. Así que dice el texto que hemos leído: he puesto mi espíritu sobre él. ¿Por qué Dios el Padre puso su espíritu sobre él y no lo mandó solamente como un hombre? Dejaste de ser Dios y te hiciste hombre. No, él fue un hombre Dios, pero aparte de eso, fue equipado con el Espíritu Santo para hacer toda la obra que Cristo como mediador hizo aquí en la tierra durante su ministerio terrenal. No solamente antes de su nacimiento, sino en su bautizo, durante su obra, sus milagros, en la transfiguración. Tanto así que mira, Lucas, cuando él estaba en la cruz, la gente comprendía esto, pero no entendía la magnitud de esto. Lucas dice en 23:35, dice: y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él. Cristo estaba crucificado, diciendo: a otros salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios. Y dice ahí, su escogido. Salvó a otros. Si este es el escogido de Dios, si este es, por supuesto, lo decían los enemigos de la cruz. No lo decían creyentes. Pero esta afirmación de estos hombres inconversos se refleja claramente con las afirmaciones que Lucas mismo describe en el capítulo 9, versículo 35. Usted recuerda, el Señor va a orar, está en el monte de la transfiguración con Pedro, Juan y Jacobo. Pedro y Juan se quedan dormidos. Cuando se levantan, ellos ven que por un lado está Moisés, que representaba la ley, y por otro lado está Elías, que representaba a los profetas. Y dice la Biblia, describe allí que Pedro hablaba piedras, por así decirlo. No sabía lo que decía, empezó a hablar piedras. Dice: Señor, ¿no quieres que hagamos 3 enramadas? Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que estaba diciendo. Él quería ser como un ídolo de Moisés y de Elías. ¿Qué tenían que ver Moisés y Elías? Entonces, Dios trae claridad a este texto. Y dice la Escritura, Lucas 9:35, y una voz salió de la nube que decía: este es mi hijo, mi escogido, a él oíd. ¿Usted se da cuenta cuando hay gente que a veces oye voces de por aquí, voces de por acá, voces de por acá, y voces de todos lados? No saben para dónde ir. Y al fin y al cabo no tienen nunca el consejo de Dios, tienen el consejo de un hombre. Estos hombres hacían lo contrario. Querían tomar como 3 direcciones. Este es mi escogido. Paren ahí. Escúchenlo a él. Escúchenlo a él. Los judíos no estaban al tanto de estas afirmaciones ahí en ese monte de la transfiguración, pero las enseñanzas de Jesús y las afirmaciones sobre él de parte de sus discípulos, ¿sabes en qué los convirtió a estos hombres? En objeto de burla por parte de los enemigos de Jesús. ¿Y quién dice la gente que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Dios hecho hombre. Y eso trajo problema para ellos que creían en Cristo. Pero ellos sí entendieron que Cristo era el escogido. Cristo fue el escogido. Mi tercera implicación es que este mediador que fue escogido, que derramó su sangre, fue conocido anticipadamente. Es decir, fue conocido de antemano, fue predestinado
Fue como dice la Escritura en Génesis, fue amado. ¿Y desde cuándo fue amado, conocido o predestinado? ¿Sabes de cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Él fue predestinado para ser el mediador del nuevo pacto. Eso era el decreto, el propósito, el plan eterno de Dios para bendecir su iglesia. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice la Escritura, porque Él, o sea Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Pedro entendió con claridad por la revelación del Espíritu Santo de Dios que ese Cristo a quien habían crucificado, que padeció los tormentos de la cruz y que luego resucitó, ese Cristo, querido hermano y amigo, era el escogido de Dios el Padre. Y fue elegido antes de la fundación del mundo. Fue conocido de antemano. Es decir, que la referencia a su ser conocido de antemano a nosotros nos obliga a reconocerlo como un elegido por Dios. En primera de Pedro, Pedro mismo habla, el siguiente capítulo, el capítulo 2, versículo 4, dice esto, dice, y viniendo a Él, o sea, viniendo a Cristo, como a una piedra viva, dice de Él, desechada por los hombres, y oiga esto, pero escogida y preciosa delante de Dios. Esa piedra viva que es Cristo, querido hermano, Dios de antemano ya la tenía separada. Fue escogido, fue la piedra angular, fue la piedra viva, pero también ahora añade un adjetivo y le pone que es preciosa esa piedra. Precioso. Así que Él no solo es la piedra angular escogida, también es precioso. Belleza que no tiene comparación. Cuando tú ves a un niño que nace, dice mi esposa que que siempre los niños no nacen bonitos, que todos no son tan bonitos. Pero las madres los ven bonitos, los padres los vemos bonitos. Y cuando uno ve a un niño, si tiene sus bracitos, sus ojos, está completo, qué precioso el niño. Y nos limitamos a lo que estamos viendo, solo a lo que vemos. Pero la hermosura de Cristo sobrepasa a lo que alguien pueda percibir. De Él, aún creo por las Escrituras, porque la perfección, la belleza, la gracia, el amor de Él fueron tan perfectos, tan completos, que todos sus atributos hacen de Él precioso. Sin embargo, Isaías dice que no iba a estar como tan agradable a la vista de los hombres para que lo deseemos. ¿Por qué? Por ser precioso. Así que ese adjetivo precioso que nos dice aquí, primera de Pedro 2:4, no opaca que sea escogido. Esa piedra angular y viva es escogida por ser preciosa. Y es preciosa por ser escogida. Es decir, que Él es precioso y predestinado. Predestinado por ser precioso y también precioso porque está predestinado. En cuarto y último lugar, mi cuarta implicación. Nuestra elección, la elección que Dios tuvo a bien escogernos a nosotros, no tiene nada que ver con cuánto valemos. No tiene nada que ver con lo que tenemos.
ni siquiera con lo que somos. Peor con eso. No tiene nada que ver. Es decir, que nuestra elección no fue hecha por Dios porque vio algo bueno en nosotros. Dios no vio nada precioso en nosotros. Pero Cristo Jesús, Él tuvo todo para ser precioso ante su Padre. Todo. Él fue precioso ante Él. Nuestra elección fue incondicional. Es decir, que a pesar de todo, Él nos escogió. Sin embargo, la de Cristo no fue incondicional, porque Él era precioso, perfecto y completo. Mira lo que dice primera de Pedro 2:6. Pedro habla mucho de esto. Y él dice, he aquí, pongo en Sión, o sea en Jerusalén, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular. Isaías 28:16 dice, por tanto así dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. No habla de escogida. Y aquí el hebreo contiene solo esa palabra precioso. No habla de escogido. Pero esto puede connotar algo que es elegido porque es precioso. Y el último texto que quiero ver con ustedes es Isaías 43:4. Y ahí dice la Biblia, ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo. Ahí está hablando de una nación, de Israel. Israel fue elegida por ser preciosa. También se omite la palabra escogido. Así que en Cristo Jesús, por un lado se nos dice que es escogido y por otro lado se nos dice que es precioso. Pero cuando se emite la palabra escogido, nosotros deducimos, entendemos, por otros textos de referencia que hemos leído, que Él fue escogido por ser precioso. Así que el Mesías fue elegido porque Dios, el Padre, lo considera a Él poco común, lo considera hermoso. No sé qué palabra sería más que precioso, tal vez súper recontra precioso. Pero eso es Él, muy precioso. Él estaba predestinado a ser el Cordero inmolado. Él estuvo ya preordenado para ser el Salvador de su pueblo. Y el hecho de que Cristo sea elegido y preordenado en las Escrituras transmite una serie de ideas estrechamente relacionadas, pero distintas. Y todas estas cosas las vamos a ir viendo para nosotros poder comprender más acerca de quién es Cristo. No solamente ver sus milagros, no solamente leer sus enseñanzas, sus parábolas, sus exhortaciones, pero entender quién es Él. Déjame traer mi palabra de aplicaciones, que tengo 4 puntos y con esto cierro. En primer lugar, nosotros como creyentes debemos, queridos hermanos, comprender que Cristo Jesús estuvo predestinado para ser el mediador entre Dios Padre y nosotros, sus hijos. Esto habla de la determinación inalterable acerca del propósito o el decreto de Dios para elegir a Cristo como el mediador. Eso ya fue su decreto y su propósito eterno. En segundo lugar, lo que hemos mencionado en los últimos minutos, ese mediador que fue escogido es precioso ante los ojos de Dios Padre. Precioso. Y si Él es precioso ante los ojos de Dios Padre, para mí debe ser precioso. Para mí también debe ser precioso.
Yo debo estar en sintonía o de acuerdo con lo que dice el Padre, con lo que dice la Escritura. Fue precioso ante los ojos de Él. Y esto habla de cuán inigualable y valiosa es su persona para el Padre. Pero para nosotros, Él debe ser muy precioso. ¿Recuerdan lo que vimos hoy en la mañana acerca de la adoración? Adoración vertical y horizontal. Es a Cristo el Señor a quien servimos. Todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón como para el mediador, como para el Señor, y no para el pastor, no para los hombres. En lo particular, yo sé a quién sirvo y sé para quién trabajo. Y eso es para mi Señor. Pero no puedo olvidarme del sentido horizontal. Y no puedo olvidarme que Él es precioso. En tercer lugar, ese mediador elegido, aparte de ser ya predestinado en el tiempo y precioso, Él es amado. Amado por el Padre. Este es mi Hijo amado a quien yo he escogido. A Él oíd. Cristo, amado por Dios el Padre. Si el Padre ama a Cristo, yo debo de amar a Cristo. No puede haber amor en este mundo, en esta tierra, por encima del amor que tengo por Cristo. Ni los hijos. Peor los cónyuges. Cualquier objeto del amor que está por encima de Cristo se constituye en una idolatría. Por eso que el mandamiento más grande es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. No es que no tenemos que amar a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, pero el amor que debemos tener a Cristo debe estar por encima de ellos. Jesús, el mediador del nuevo pacto, fue amado por Dios el Padre. Y el Hijo eterno, si tú ves en la Escritura, es el foco del afecto infinito del Padre. Bautizándose, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Finalmente, nosotros cuando vemos a este mediador elegido, nos damos cuenta de que Él fue dotado o fue equipado. Él no fue enviado al mundo nomás, no, Él fue dotado por el Espíritu Santo de Dios. Como resultado de ser predestinado, precioso y amado, Dios el Padre le otorga el don del Espíritu en la plenitud de sus operaciones para completar, para hacer su obra como mediador, para salvar, para persuadir, para revelarse ante las conciencias de las personas. Cristo Jesús fue equipado con el Espíritu Santo de Dios. Nosotros también. Cuando yo me pongo a pensar en estas verdades, uno dice, tanta misericordia de Dios, que el mismo Espíritu de Dios que obró y operó en Cristo, está en mí. En este templo, en este estuche. Entonces, uno llega a la conclusión, qué segura es la salvación que tenemos en Cristo. Qué segura. Predestinado desde la eternidad, escogido, precioso ante sus ojos, equipado, dotado con el Espíritu de Dios.
Qué glorioso Salvador que tenemos. Podemos descansar seguros, podemos estar quietos. ¿En quién nos ha redimido? ¿Quién nos ha salvado? Qué confiados que debemos estar de nuestra redención en Él. Ese es el propósito de poder conocer a Cristo. ¿Quién es realmente Él? Y cómo Él luce ante el Padre. Porque así como luce ante los ojos de Dios el Padre, debe lucir también ante nuestros ojos. Y si no estamos amando a Cristo como deberíamos amarlo, hermanos, tenemos que arrepentirnos y pedir a Dios que nos perdone por no amarle como se lo merece. Si no lo estamos viendo precioso como el Padre lo ve, debemos arrepentirnos y pedirle al Señor: Señor, hazme ver que tú eres precioso, porque Él es precioso. Él es amado. Él es perfecto y completo. Dios quiera que estas verdades ayuden a nuestra santificación y que en la medida que conozcamos más de Cristo, seamos mejores cristianos. Seamos mejores creyentes. Que Dios nos ayude en nuestras debilidades.